Solo no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. 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 Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo, ya este quinto capítulo de esta segunda temporada de este podcast que lleva por nombre Hechos 420. Porque no podemos dejar de hablar. Lo que hemos visto y oído, amén. Amén, espero que estén todos bien, ahí desde sus casas, donde nos estén viendo O escuchando. o escuchando, amén. Esto de una otra forma lo hemos querido compartir a través de nuestro Facebook personal, a través de YouTube y a través también de Spotify para los que solamente les guste escuchar. Así que no hay excusa para poder vernos, escucharnos. Amén, ahí les invitamos a que nos puedan estar viendo ahí desde sus teléfonos, de sus computadores. ¿Cómo estás, amor? Bien, gracias al Señor. Amén, qué bueno. Agradecida. Amén, tuvimos un fin de semana bien movido, con hartas cositas, por misericordia del Señor, ahí pudimos participar con nuestra juventud, pudimos ir a la plaza de nuestra ciudad aquí en Constitución, bueno, es algo que teníamos de una otra forma que el Señor había puesto en nuestro corazón hace mucho tiempo, Así es. pero bueno, los tiempos de Dios son perfectos. Así es. Siempre lo decimos, pero es verdad. Habíamos tratado de hacerlo y siempre topábamos con algo, habían otras actividades, pero pudimos hacerlo este viernes que pasó, este viernes 20, si no me equivoco. Sí. Aprovechando el feriado. Así es. La verdad que fue de mucha bendición. Se dio en el tiempo perfecto. Amén, amén. Fue muy lindo, fue muy bonito. Ahí pudimos compartir tratados, el mensaje, globitos. Fuimos con una pequeña banda ahí de los chicos que tocamos y pudimos glorificar, alabar el nombre del Señor ahí en medio de la plaza. Así que estuvo muy bonito. Luego el día sábado fuimos ahí a la iglesia apostólica de Putú, ¿no? Sí, también ahí tuvimos la oportunidad de poder compartir la palabra de nuestro Señor. Fuimos invitados para dar una temática, una dinámica y un tema. Y sin duda fue de mucha bendición. Amén. De verdad, nos sentimos agradecidos. Estuvimos compartiendo un poco de la palabra de que estamos siendo empapados y el tema suyo que era contracultural, de Amén. poder entender, sí, de poder entender qué significa estar en Cristo, qué conlleva y cómo es la vida de alguien que realmente se está llenando de Cristo y del que está llenándose del mundo. Amén. Entonces tratamos de hacerlo de la mejor manera posible y pudimos sentir al Señor, pudimos sentir cómo su presencia se manifestaba ese día, cómo los jóvenes igual estaban atentos y lo lindo de poder ver una familia en Cristo, anhelando el poder ser llenados de la palabra del Señor, así que cómo no sentirnos agradecidos por eso. Amén. De otra forma, ellos nos invitaron para ser de bendición y nos vinimos nosotros totalmente bendecidos por ellos, por todo lo que ellos, por todo su amor, su cariño y cómo el Señor también habló a nuestras vidas. Así que, bueno, estamos hablando mucho. Vamos a empezar el capítulo de hoy, de este día, el quinto capítulo, que lleva por nombre Espiritualidad sin fruto. Sin fruto, que de una otra forma, amor, solamente el título de lo personal me hace meditar mucho. Sí. Espiritualidad sin fruto muchas veces nos pasa a todos que en un contexto de una iglesia, de nuestra religión, para llamarlo para la gente que quizás no es cristiana, muchas veces hay muchas apariencias y que es importante entender de que si no estamos dando un fruto, y la palabra nos invita a eso, a dar un fruto digno de arrepentimiento, un fruto que realmente testifique que nuestra fe está creciendo y que realmente está puesta en Cristo, la verdad que sería una espiritualidad vacía. Así es. Por eso espiritualidad sin fruto, creo que de una otra forma nos invita a examinarnos también. De una otra forma todas las temáticas cada vez que profundizamos en la palabra, de una otra forma llegamos a esto, a poder examinarnos para saber si realmente nuestra vida está puesta, en este caso en la roca, que es Cristo. La palabra del Señor nos dice, en algunas podcasts anteriores hablamos acerca de eso, de que Él es la vid verdadera, y si no estamos conectados a Él, no vamos a dar verdadero fruto. Entonces, espiritualidad sin fruto, amor. La temática. Amén, así. Y para poder entender un poquito más este tema, vamos a estar trabajando con nuestro versículo base, que es Tito, capítulo 1, versículo 16, el cual dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Así que es como usted igual lo comentaba, vivimos en este tiempo de esa espiritualidad, está
muy de moda. La verdad está muy de moda. Muchas personas dicen creer en Dios, asisten a una iglesia, practican valores espirituales, pero la gran pregunta es que tengo aquí anotado, ¿nuestra fe es solo de palabras o realmente está transformando nuestra vida? Amén. De una otra forma, si realmente llevamos una vida espiritual como la Biblia nos enseña, de hecho ahí vamos a tocar algunos versículos de qué significa realmente tener una vida espiritual, Así. de una otra forma nos va a llevar al carácter de Cristo. Y eso de una otra forma ya nos confronta. Porque muchas veces dentro del contexto de las iglesias se ve esta espiritualidad como de acciones, de hacer cosas, de... No sé, ahí vamos a profundizar un poco, pero no habla mucho de algo más externo, sí. de algo más visual. Pero Así es. esto tiene que ver más, y es lo que la Biblia, y vamos a ir con algunos textos bíblicos para ir profundizando en eso, tiene que ver más con esto, con el carácter. Así es. Una vida realmente espiritual puesta en las manos del Señor es una vida que se va a parecer más a Jesús, Sí, más a amén. Cristo. Entonces, entre más espiritual realmente somos, más nos parecemos a Cristo. Así es, y ahí Pablo nos advierte en Amén. este versículo, nos advierte que no basta con profesar la fe, sino que debemos vivirlas con hechos visibles. Amén. Con hechos no hablaremos, hoy hablaremos de lo peligroso que es tener una espiritualidad sin fruto. Sin fruto. Sin De hecho, fruto. ese versículo de Tito, tiempo atrás lo había estudiado Tito en relación para poder compartirlo como mensaje. La verdad que es muy fuerte el texto si lo asimilamos. De hecho, sin profundizar mucho en él, ya es chocante porque nos dice, profesan conocer a Dios, o sea, Así dicen, es. de sus labios, dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, con sus acciones lo niegan. Y quizá muchos hemos pasado por esa realidad de decir que conocemos a Dios, pero lamentablemente nuestras vidas reflejan otra cosa. Entonces esto que dice en Tito 1:16 es muy decidor, y realmente si queremos profundizar en él, realmente nos va a confrontar. Así es, y es complejo porque finalmente es tanto un daño para nosotros y también para las personas que nos ven y nos rodean. Es un Porque daño para por nuestra eso, fe. Sí, por eso muchas personas no creen en el Señor, porque muchos profesan con su boca, pero con sus hechos lo están negando. Amén. Entonces dicen, ¿para qué creen en el Señor si finalmente siguen siendo las mismas personas, no hay cambio? Entonces es por eso que el nombre de Dios es blasfemado por Amén. nuestras propias. Me quitó estaba pensando en eso. Eso sale ahí en Romanos 2:24 para que lo puedan buscar. En Romanos 2:24, donde de una otra forma el apóstol Pablo confronta Así es. a los judíos. Sí. Porque ellos se jactaban de su vida espiritual, Así es. se jactaban de ellos conocer a Dios, de tener ese contacto directo, pero el apóstol Pablo los confronta y le dice, hey, el nombre de Dios es blasfemado, o sea, la gente habla mal de Dios por culpa de ustedes, porque es. dicen ser algo, pero no lo están siendo. Así que es fuerte, es profundo que el Señor va diciendo con nosotros en esta temática, en este podcast, en este 5º capítulo, también para poder ser de bendición para cada uno de ustedes, para que todos, nos incluimos nosotros totalmente, nos podamos examinar a la luz Sí. de la palabra. Y como Amén. siempre, amor, tenemos 3 puntos centrales para poder Amén. ir profundizando en Así esta es. temática. Y el primer punto, amor, dice una fe solo de palabras. Así es, y como lo estábamos explicando, hay muchas personas que dicen conocer a Dios, pero su fe es superficial. La apariencia externa no siempre refleja una verdadera relación con Cristo, y eso lo podemos examinar en Mateos capítulo 15 versículo 8, el cual dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Lo habíamos comentado en capítulos anteriores, lo importante es eso, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces hay personas que van a la iglesia, dicen las frases correctas, incluso oran en público, pero fuera del espacio no hay una evidencia visible. Amén. No Que hay una evidencia muchas visible. veces la No hay una espiritualidad... vida cambiada. Amén. Muchas veces la espiritualidad que se da en ciertos contextos cristianos, evangélicos, y de hecho lo digo sinceramente porque yo lo he vivido, he pasado por eso hasta que finalmente realmente tuve un encuentro con el Señor. Así es. Uno vive de una forma como aprendida. Es como que de chiquitito te enseñan a hacer ciertas cosas, entonces tú aprendes a hablar ciertas cosas, aprendes a actuar de cierta forma. Y un poco lo que hablamos antes de grabar el capítulo, de que muchas veces vivimos nuestra fe solamente dentro de la iglesia. Así es. Dentro de la iglesia hablamos de una forma, dentro de la iglesia aparentamos ser de una forma, pero ¿qué pasa con nuestra vida afuera? Porque finalmente el ser realmente espiritual, cuando realmente estamos dando un fruto,
cuando realmente hemos tenido este encuentro con el Señor, nuestra vida fluye tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Así es. En todo contexto, en todo momento, de una otra forma, nuestra fe se expresa a través de lo que somos, a través de lo que hacemos, a través de lo que hablamos, pero no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de ella. Entonces, eso es lo peligroso y es como la invitación que queremos hacerle a través de esta temática que Dios puso en nuestro corazón, de que no llevar una espiritualidad sin fruto, o sea, que solamente dentro del contexto de la iglesia lleve una vida de apariencia donde muchas veces, no sé si se entiende, pero es como el modo play. Le damos play a nuestra vida y dentro de la iglesia cantamos, levantamos nuestras manos, cerramos nuestros ojos, actuamos de una forma espiritual, pero ¿qué pasa fuera de la iglesia? ¿Somos iguales? O sea, realmente Cristo está fluyendo a través de nuestros labios, a través de nuestros actos, en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestro hogar. Qué importante es eso. Muchas veces hablamos del hogar, que es un hogar cristiano. Así es. Realmente Cristo está reinando dentro de ese hogar. Entonces, más que aparentar, y todo apunta a eso de esta temática, más que aparentar es ser. Así es. Llevar un verdadero fruto. Realmente reflejar el carácter de Cristo, como lo que apunta a la palabra del Señor. Y es importante porque finalmente, claro, sabemos que dentro de la iglesia hay personas que realmente la gran mayoría han aceptado de que necesitan de Cristo, entendieron su condición en su corazón y es por eso que están en la iglesia. Pero qué tan importante es serlo tanto dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, Amén. porque fuera de la iglesia hay mucha necesidad. Amén. Hay personas que literal necesitan de Cristo, pero si realmente nosotros no le estamos reflejando de una manera correcta, es difícil que ellos puedan creer en el Señor. Entonces, por eso es lo importante de entender que nuestra vida espiritual debe ser consecuente a la palabra del Señor, tanto dentro de la iglesia como Amén. fuera de la iglesia, que podamos mostrar que nuestra vida ha sido transformada. Pero estamos viviendo en un tiempo donde muchas personas viven igual que el resto, Amén. sin amor, sin perdón, sin transformación. Entonces, ¿qué impacto vamos a causar en esa gente? Nuestro impacto, siempre hemos dicho, puede ser tanto positivo como negativamente. Entonces, si aceptamos a Cristo, nuestro anhelo debe ser ese impacto positivo, que realmente el otro pueda ver que Cristo transforma vida, que Cristo transforma nuestros corazones y que nos da una nueva vida. Amén. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, ese mismo versículo que, de hecho, nosotros lo compartimos esta semana que pasó por el tema de cómo fuimos, en el contexto de nuestra juventud, fuimos a evangelizar. Así es. Está este versículo de que nosotros somos la luz del mundo. Amén. Y tiene que ver con esto, porque finalmente ese texto termina diciendo que todo esto, o sea, nosotros somos la luz del mundo, pero de una otra forma todo para apuntar a Cristo, para que ellos puedan ver a través de nosotros, a través de nuestras obras, a través de nuestras acciones, puedan glorificar al Padre. O sea, todo de una otra forma apunta a Cristo. Entonces, si no se está viendo reflejado Cristo en nosotros, en nuestras acciones, no solamente en lo que decimos, sino en lo que somos, en lo que hacemos, finalmente, como decíamos delante, el nombre de Dios no va a ser glorificado, sino que va a ser blasfemado. Finalmente, el cristianismo no se mide por lo que decimos, sino por lo que vivimos. Que, como dice en Santiago, capítulo 1, versículo 22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Amén. Qué tan importante el poder entender eso. Muchas personas finalmente son de la palabra, de la boca hacia afuera, pero realmente no hay una transformación en el corazón. Y ellos se están engañando a sí mismos. Entonces es importante eso de poder entender si estoy viviendo una fe de palabra o una fe con hechos. La verdadera espiritualidad produce fruto. Amén. Y es fruto. a lo que apunta esta temática, por eso volvemos al nombre, espiritualidad sin frutos. Y de hecho está como una pregunta, ¿espiritualidad sin frutos? O sea, no podemos ser realmente espirituales si realmente no hay fruto en nuestra vida. Así Por es. más que aparentemos ser, por más que hagamos cosas que aparentan ser espirituales, si no, eso se ve reflejado en nuestra vida, en nuestro diario vivir, no solamente en el contexto de nuestra iglesia, o sea, realmente una espiritualidad vacía, una espiritualidad que no está dando fruto. Porque quizá, y puede sonar fuerte, pero quizás dentro de la iglesia, muchas veces lo decimos, todos de una otra forma aparentamos ser espirituales. Sí. No creo que... Pasamos piola dentro de la iglesia de una otra forma. No me acuerdo que un día, no sé si era un coordinador o un predicador dentro de la iglesia, decía esto, de que dentro de la iglesia todos parecemos angelitos, nos falta solamente la aureola. Porque todos aparentamos. No, pero lo importante es que eso que vivimos dentro de la iglesia se viva también afuera. Así es. Que ese mismo respeto que tenemos dentro de la iglesia acerca de Dios, ve que siempre el coordinador cuando empieza el servicio dice que estamos en un lugar, en la casa de Dios, que debemos mantener respeto. Pero Dios, o sea, nosotros somos la iglesia. Así es. Nosotros somos la iglesia. Entonces, ese respeto que queremos llevar a la iglesia tiene que estar en todo lugar. Así En es. todo lugar.
Entonces, El en Señor en el fondo lo que queremos expresar, que la espiritualidad se vive tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Además, amén. Además, el Señor nos ve en todo lugar, Todo no lugar. solo en la iglesia. Él está en cada lugar donde estemos y a Él no le podemos engañar. O sea, Él conoce nuestro corazón, Amén. conoce nuestros pensamientos, todo lo que hacemos. Entonces, Él nos está observando Amén. en cada lugar. Es por eso importante entender que en cada detalle, en cada cosa, podamos reflejar que realmente Cristo ha transformado nuestro corazón. Amén. Y para que no se malentienda, obviamente para nosotros la iglesia es un lugar especial porque nos reunimos como iglesia, como cuerpo de Cristo, a alabar al Señor, Así a adorar es. juntos, a hacer iglesia. Pero lo importante o el mensaje que queremos decir es que más allá de eso, que es muy importante ser iglesia, dentro de la iglesia, ser el cuerpo de Cristo, que podamos ser esa iglesia afuera, podemos ser esa luz para llevar más gente a Cristo. Amén. Segundo punto, amor. Segundo punto es hechos que contradicen la fe. De una otra forma, un poco va de la mano con lo que hemos venido hablando. Así Hechos es. que contradicen la fe. ¿Qué dicen nuestras acciones? Nuestras palabras pueden decir muchas cosas. Nosotros en este momento podemos decir muchas cosas, pero ¿qué dicen nuestros hechos? Así es. Entonces, una espiritualidad sin fruto es una contradicción. Amén. Es contradictorio. Lo que decimos no siempre está alineado con lo que hacemos. Amén. Entonces, en 1 Juan capítulo 2, versículo 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Fuerte. La verdad, sí. Muy fuerte. Literal, es mentiroso, o sea, estamos siendo mentirosos si realmente decimos, aceptamos a Cristo, estamos con Él, pero realmente no estamos reflejando eso, lo que Cristo hace en las personas que realmente le aceptan con un corazón sincero. No nos estamos sometiendo a su verdad, a Así su es. palabra, a su voluntad. Y esa, lamentablemente, por eso es importante examinarnos. O sea, volvemos a lo mismo, espiritualidad sin fruto. O sea, digo ser cristiano, pero no me someto a su palabra, no profundizo en ella. Y es un poco como la realidad, y suena fuerte quizás decirlo, pero es como la realidad que se está viviendo hoy. Por eso es importante, y para nosotros es importante poder compartir estas temáticas, porque es importante entender qué es realmente ser cristiano. Así es. No basta solo con ir a una iglesia, Así participar de una iglesia. O nombrarlo de la boca, yo creo en el Señor. Amén. Decir, yo creo, o sea, de hecho Santiago ahí dice, o sea, hasta los demonios dicen creer y tiemblan, o sea, tienen temor del Señor. Entonces, qué importante es poder profundizar en nuestra fe. Y por eso hablamos de esto, espiritualidad sin fruto. Debemos de una otra forma entender que nuestra vida realmente está puesta en Cristo. Él es la vid verdadera y sin Él no vamos a dar un verdadero fruto. Así es, y como dice, muchos que se dicen espirituales carecen de ese fruto, del fruto del Espíritu. La palabra muestra el fruto del Espíritu, cómo debe ser la persona que realmente ha aceptado al Cristo, y eso lo podemos encontrar en Gálatas, capítulo 5, del 22 al 23, donde nos enseña cuál es el fruto, donde debemos mostrar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si realmente eso no se está viendo en nuestra vida, ¿Y eso con qué tiene que ver? Con el carácter. con el carácter. Así es. Entonces volvemos a lo mismo. La espiritualidad va totalmente de la mano con el carácter de la persona, con mi carácter. Va más allá de lo que yo aparento ser. Así es. Por ejemplo, qué espiritual este hermano porque levantó sus manos cuando canta, porque ora de una forma increíble, porque el Señor se manifiesta de él en una forma increíble y su cuerpo, toda una expresión que a la vista. Así es. Pero ¿qué dice la palabra del Señor en Gálatas 5:22? ¿Cómo se expresa el fruto del Espíritu? Así es. ¿Cómo la espiritualidad realmente se refleja en una persona? En el carácter. Amén. En el carácter. Si no hay amor, si no hay humildad, son, mi nombre, los frutos del Espíritu. Fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces todo eso tiene que ver con el carácter de Cristo reflejado en nuestras vidas, en lo que somos. Por eso se habla de que el Evangelio de Cristo transforma. Así es. Y por eso la persona que realmente es espiritual no se manifiesta en cómo canta, en cómo adora, en cómo ora. Obviamente va a ser un producto de eso también, pero se va a ver realmente reflejado en nuestro carácter. Así es. Volvemos a lo mismo. Si nuestro carácter no se está pareciendo al carácter de Cristo, es porque realmente no somos espirituales. El fruto del Espíritu realmente no se está manifestando en nosotros. Así es. Entonces no se manifiesta de una forma externa, en apariencia, sino en una forma interna, donde mi vida es transformada y a través de este fruto del Espíritu, como dice en Gálatas 5:22, para que todos lo puedan buscar, Gálatas 5:22, eso se va a ver reflejado en mi carácter, en lo que soy. Por eso se habla de una vida transformada.
El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y tiene que ver con esto, porque el fruto del Espíritu está en nuestra vida y nuestro carácter está siendo transformado, está siendo cambiado. Así es. Entonces, no tener fruto muestra una desconexión Amén. real con Cristo. Si realmente no estamos mostrando ese fruto, es porque no estamos conectados con Amén. Cristo. En Juan, capítulo 15, versículo 5 dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, Amén. porque separados de mí nada Nada podéis podéis hacer. Entonces, ¿qué más claro que realmente si no estamos permaneciendo en Cristo, es difícil llevar ese fruto que Amén. el que es mencionado en Gálatas 5:22? Entonces, O sea, apartados de Cristo, y es lo que no nos dice ahí, podemos lo que usted acaba de leer, hace referencia a eso. O sea, espiritualmente, fuera de Cristo, nada podemos hacer. Realmente Cierto. no podemos llevar una vida verdaderamente espiritual apartados del Señor. Porque por eso dice, apartados de mí nada podéis hacer, pero es en el contexto espiritual. Lo hablamos, de hecho, en unos capítulos anteriores, de que si nos proponemos hacer cosas en nuestra vida, claro que las podemos hacer en el contexto terrenal. Pero en el contexto espiritual, nada podemos hacer alejados del Señor. Si realmente queremos dar un verdadero fruto, si realmente queremos que nuestro carácter sea transformado, si realmente queremos que Gálatas 5:22 se cumpla en nuestra vida, tenemos que estar conectados a la vid que es Cristo. Amén. Es por eso que mis hechos confirman o niegan mi fe. Amén. Dios no busca solo palabras, sino que busca una vida transformada. Amén. Y por eso, insisto, esa es la invitación, más allá de aparentar una vida espiritual, que realmente Así se vea es. reflejado en nuestro carácter en todos los ámbitos de nuestra vida. No solamente en el contexto de nuestra iglesia, sino fuera de ella. Así es. Y así vamos avanzando ya al tercer punto, que es el último punto que tenemos para esta temática, que dice: Dios no aprueba, y esto es fuerte, es real, nos confronta, pero realmente debe ayudarnos a examinarnos. Dios no aprueba una vida sin fruto. Así es. Y como lo nombramos en nuestro versículo base, en Tito, capítulo 1, versículo 16, dice que son reprobados en cuanto a toda buena obra. Y esto no es un detalle menor, no es cualquier cosa, sino que habla de un juicio espiritual serio. Serio. Puedes parecer creyente, pero no pasas la prueba ante Amén. Dios. Y eso se me viene a la mente, que lo compartimos siempre, porque es de esos versículos que me encanta a mí, porque siempre que se me viene a la mente me hace examinarme. Sí. Porque la invitación que hace Pablo a los Corintios: examínense para ver si están realmente en la fe genuina. Así es. Entonces, de una otra forma, la palabra constantemente nos está haciendo esta invitación: hey, examínense, examínense, si no serán reprobados. El texto, usted tal cual como lo acaba de decir, el texto los llama reprobados a cuenta toda buena obra. Eso implica un juicio espiritual serio. Así Si no hay fruto, realmente no podemos decir que estamos conectados con Cristo, que nuestra vida espiritual está conectada a Él. Así es. Y Jesús contó en una de sus parábolas de la higuera estéril, Amén. en Lucas capítulo 13, versículo 6 hasta el 9, pero vamos a leer solo un versículo, donde dice: hace ya 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Amén. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Amén. Es potente, fuerte, o sea, córtalo, o sea... De hecho, Juan 15 habla, bueno, Sí. en varios pasajes más, pero se me viene a la mente Juan 15 habla acerca de lo mismo. Que si no estamos, porque nosotros somos como un árbol. Sí. Esa es como la imagen que Dios nos da Así es. para poder entenderlo. Somos como un árbol. Y si no estamos plantados en Cristo, no vamos a dar un verdadero fruto. Así es. Y si no estamos dando un verdadero fruto, así como el árbol, ese es el ejemplo más claro que Dios nos da. Como el árbol, si no está dando un buen fruto, va a ser cortado. Sí. Y eso es fuerte. O sea, en nuestro contexto espiritual, finalmente eso es todo o nada. Así es. O damos un buen fruto conectado a Cristo realmente. O sea, realmente no estamos haciendo llamar cristianos porque nuestra vida está plantada en Cristo. Pero si no estamos dando un buen fruto, vamos a ser cortados. Es una advertencia que nos hace el Señor a través de su palabra, que Dios espera ese fruto real en nosotros. Amén. Que si realmente no está siendo real, para Él es fácil cortarlo, pero sabemos que esto no lo hace el instantáneo, sino que Él nos va probando, nos prueba, Señor, pero hay algún momento... tiene una paciencia. Yo siempre he dicho, no debemos Tremenda. abusar de la gracia divina del Señor. Amén. A veces nos quedamos como, si total el Señor me ama, me perdona todo y me va a perdonar todo. Pero no, esto no es un juego. O sea, no podemos abusar de esa gracia, de lo misericordioso que es el Señor, sino que debemos tomarle la importancia que conlleva todo esto. De hecho, es súper tajante. O sea, Sí. árbol que no lleva fruto va a ser cortado. Así es. Y no lo decimos nosotros. Muchas veces en el contexto de las iglesias, a modo general digo, para que nadie se sienta,
Es verdad como que evitamos predicar esta palabra. Sí. Pero es necesaria. O sea, si no estamos invitando a la iglesia que reflexione en esto, Así de es. que se examinen para ver si realmente están dando frutos dignos de arrepentimiento, como dice su palabra, esta palabra es muy nos confronta mucho, Así es es. tajante. Dice, hey, el árbol que no esté dando frutos va a ser cortado. Entonces muchas veces evitamos decir, no, ¿cómo va a predicar esto? La gente se va a sentir ofendida. De hecho, con Jesús se ofendió la gente. Así es. Y mucha gente lo dejó de seguir ahí en San Juan, capítulo 6. Para que puedan ir ahí, habla sobre cómo mucha gente se sintió ofendida por lo que Jesús estaba predicando. Y dejaron de seguirlo. Y es porque estaban esperando un Dios diferente. Amén. O sea, se le había presentado un Jesús totalmente diferente a lo que ellos esperaban. Por eso igual se alejan. A veces tenemos unas expectativas totalmente contrarias porque mostramos un Amén. Dios que no corresponde a la palabra. De hecho, el sábado compartimos ahí en esa invitación que nos hicieron con Así este es. grupo de jóvenes de la Iglesia Apostólica de Putú. Hacíamos esa reflexión. Muchas veces nosotros mismos somos responsables. O sea, ¿qué estamos predicando desde los púlpitos? O cada vez que tenemos la oportunidad de predicar la palabra, ya sea en un púlpito, en una conversación, ¿a qué Cristo estamos presentando? Entonces Así es es. importante. Somos Hay- responsables, somos así es. responsables. Hay una pregunta que incluso se las dejé a ellos para que meditaran, Amén. que era parte de la dinámica, la cual decía... voy a buscarla. Amén. Yo relleno por mientras. Sí, ¿No tienes sus notas? creo que lo tenía en las notas, pero parece que lo pasé a borrar. Porque Ya, pero- yo me acuerdo, sí. ¿Se acuerda usted? Que era como si presentábamos... No tenía que ver. O sea, si la gente se se empapara, empapara de nosotros. nosotros, sí. Si la gente se empapara de nosotros, ¿a quién se parecerías más? ¿Al mundo o a Cristo? Amén. Amén. Sí. Porque la dinámica que presentaba Judith en ese momento tiene que ver con porque nosotros somos, bueno, ella lo representaba como una esponja. Así, Somos como una esponja que, queramos o no, estamos absorbiendo cosas. sí. Entonces, o estamos absorbiendo más de Cristo, de su palabra, de su verdad, o de la verdad del mundo. Así. Entonces ahí Judith al final compartía con los jóvenes y decía, si la gente se empapara de nosotros, de lo que nosotros somos, ¿se parecería más a Cristo o al O al mundo? mundo. Entonces, de una otra forma nos hace esa reflexión. ¿Qué están hablando nuestros labios? ¿Qué está hablando nuestra vida, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras prioridades? ¿Hacia dónde están apuntando? ¿Hacia Así Cristo o hacia el mundo? Hacia el mundo. Entonces, qué importante es este tema que estamos conversando, la espiritualidad sin fruto. Ya hemos llegado al punto final. Y algo que debemos recalcar, tal cual como dice este punto final, Dios no aprueba una vida sin fruto. Algo que debemos Así es. recalcar. Dios no aprueba una vida sin fruto. No. Podemos aparentar ser cristianos, podemos aparentar literalmente, o sea, vestirnos como nosotros creemos que agradamos al Señor, decir cosas que creemos que agradan al Señor, pero si no estamos dando un verdadero fruto, Así es. de nada sirve. Dios no aprueba una vida sin fruto. Y ahí volvemos a ese texto que se me viene a la mente siempre, es que no todo el que diga Así Señor, es. Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, qué importante, hermano, joven, persona que pueda estar viendo este video, que nos examinemos para saber si realmente Así es. estamos viviendo una vida espiritual como Dios manda, como se dice, Así como es. su verdad lo aclara. Como la invitación es que vayan a Gálatas 5:22. Ahí está el fruto, no son los frutos, el fruto del Espíritu. ¿Se está viendo eso reflejado en nuestra vida? ¿Hay más amor? ¿Hay más humildad? Más allá de aparentar algo, estamos siendo, está Cristo revelándose en nuestra vida. Así que Así es. en lo personal, esa es mi invitación. Vayan a la palabra, como siempre decimos, más allá de lo que nosotros le podamos compartir, que el anhelo de nuestro corazón es compartirle la verdad de Cristo, pero siempre va a estar también la invitación a que ustedes mismos vayan a la palabra, que se empapen de esta verdad de Cristo, porque de Génesis a Apocalipsis todo apunta a Cristo. Amén. Entonces es tiempo de poder evaluarnos si realmente estamos viviendo una vida de apariencia o de verdad. Entonces Cristo y el Señor no quiere que vivamos engañados. Amén. Eso es importante y es por eso también esta temática, porque le amamos y anhelamos tanto nosotros el poder examinarnos, también que se puedan examinar ustedes y los que aún no aceptan al Señor, cuando lo aceptan puedan ya ir
con una noción de lo que significa estar en Cristo, Amén. que no es cualquier cosa, sino que es importante el poder seguir alineado a través de su palabra. Entonces, finalmente estoy agradando a Dios con frutos visibles, simplemente lo aparento. Es muy importante que pueda estar meditando en eso. Entonces, y como dice en Juan capítulo 15, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen Amén. en mí. El fruto no viene de esforzarnos más, sino de conectarnos a Cristo. No importa dónde estés hoy, Dios te está llamando a que puedas dar ese fruto que permanezca. Amén. Y que vuelvas a Él si realmente no lo estás haciendo con sinceridad, entregándole tu corazón y no solamente las palabras, sino que a Él le interesa tu corazón, porque eso es lo que Él transforma para que ese fruto pueda ser visible de adentro, no Amén. solo de afuera. Amén. Tremendo. Ese ha sido el capítulo de hoy. Creo que no ha sido tan extenso, pero creo que ha sido profundo, preciso. De una otra forma, nuestra vida debe apuntar a Cristo y se Amén. trata de nuestro carácter, no de lo que aparentamos ser, sino de Así nuestro es. carácter, que el carácter de Cristo se vea reflejado en nosotros. Así que Así Dios les es. bendiga. Este ha sido el capítulo de hoy. Mi nombre es Ricardo López. El mío, Judith Peña, Y esto ha sido el podcast Hechos 420, porque no podemos dejar de hablar. de lo que hemos visto y oído. Amén. Amén. Así que Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Nos vemos. Chao, chao. Bendiciones. Síganos en YouTube, en Spotify, ahí en Facebook. Compartan también ahí en sus redes sociales. Chao, No chao. nos interesa los likes, nos interesa que nos escuchen y que comprendan la palabra. Amén. Adiós.